todos y todas, mi nombre es Jeffer. Hola, mi nombre es Elisa. El día de hoy en este video les vamos a hablar de cómo nos conocimos. ¿Cómo nos conocimos? Bueno, nosotros somos hinchas de Santa Fe aquí en la ciudad de Bogotá. Yo tengo un grupo en Facebook de los hinchas y les escribí que por favor dejaran sus números de WhatsApp para poder crear el grupo. Pues a mí como no me gusta dejar mi número en público, entonces yo les envié un mensaje directamente a su perfil y le dejé mi número. Él ahí creó el grupo, agregó bastantes personas, inclusive gente fuera del país. Bueno, comenzaron a pasar los días, se enviaban cosas y todo referente al equipo, a Santa Fe. Y entre esas personas del grupo había un chico que empezó a escribirme por Java, ¿qué? Por el interno, directamente a mí. Entonces, pues yo lo vi como normal, no sé qué, le escribía, pero solo lo saludaba y eso ya yo vi que él era demasiado intenso, casi al punto de ser acosador. Y yo le escribí a Jeffer que por favor lo sacara del grupo, le dije lo que estaba pasando, que era una situación muy incómoda. Ya cuando Elisa me dice que está esa persona molestándola, yo decidí escribirle al privado y comentarle la situación del por qué era así, ya que no era la única persona a la que él estaba molestando. Ya eran varias chicas y me estaban comentando que él era muy acosador. A lo cual yo le escribo y le digo que por favor deje de ser así, a lo cual también yo decido después eliminarlo. Bueno, nosotros nos conocimos en el año del 2018, finalizando el año. Yo para el mes de noviembre tuve una calamidad, la cual fue que me hicieron una cirugía de extracción del cálculo del riñón izquierdo. Yo como decidí escribirle lo que estaba pasando con este chico, pues ya lo tenía agregado a mi WhatsApp y podía ver todos sus estados y vi que él estaba pasando por esa situación de salud, pero no me atreví a escribirle, me daba como pena, no sé, no quise escribirle. ¿Dónde nos vimos por primera vez? Bueno, yo trabajaba en ese tiempo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de aquí de la ciudad de Bogotá, y ella descansaba los lunes porque trabajaba. En ese tiempo yo era salvavidas, entonces trabajaba de martes a domingo, mi único día de descanso era los lunes, así que yo le comenté a él y así quedamos de vernos. Ese día que nos vimos fue el lunes 3 de diciembre, entonces esa es nuestra fecha importante para los dos, la cual nosotros siempre la celebramos cada mes y cada año. Ella cuando me agregó, yo podía ver los estados de ella y ella también los míos, entonces ella empezó a llamarme un poco la atención. La siguiente parte, el siguiente punto es la vez que estuvimos por 15 días separados. Fue para el 18 de diciembre, el cual nosotros nos vimos, fui a visitarla prácticamente allá donde ella trabajaba, que era en el norte de la ciudad. Yo en ese momento tenía como muchas cosas en la cabeza, no estaba segura si quería tener una relación seria o no, ya que anteriormente tuve relaciones un poco dolorosas y no quería volver a vivir lo mismo, entonces decidí decirle que dejáramos las cosas así y me fui y lo dejé. Ya para el 24 ella vio mis estados. Yo estaba tomando con un compañero el trabajo, nos hicimos como una pequeña llamada. Para el 31 ella me escribe también, de igual manera, pues decidimos decirnos feliz año. Y después, Yo le dije que había pensado mejor las cosas, que lo extrañaba, o sea, en ese momento yo sí me di cuenta que realmente él me estaba empezando a gustar, que me estaba enamorando y el 1 de enero él me dijo que fuera a verlo. ese día mis papás habían hecho en familia un asado para celebrar el año nuevo. Y después de eso decidimos viajar juntos, ahí fue el primer viaje, antes de conocer a mis suegros. Para yo poderme ir con él me tocó decirle a mis papás, rogarles, decirles mucho porque pues ellos no lo conocían, no sabían con quién me iba a ir y al fin decidieron ceder y nos fuimos a viajar. No nos fuimos solos. No, nos fuimos con mi familia. Cabe aclarar para que no digan que es que, uy, se fueron solitos. No, nos fuimos con mi familia a visitar a mi abuelita que todavía está con vida. Mi abuelito también estaba en vida, ahorita que en paz descanse. Fuimos a, ese pueblo se llama San Juan de Ríos Secos, que a 3 horas y media de aquí de Bogotá. Allá fuimos a pasar un rato agradable con mi familia por parte de mi mamá. Nosotros, a pesar de que, como les contamos, que yo lo dejé durante 15 días, como él dijo, él
Número 3 es nuestra fecha importante, igual el 3 de enero lo celebramos como si fuera nuestro primer mes de novios y pues en ese viaje la pasamos muy rico los dos. Sí, como dijo Elisa, a pesar de que nos habíamos dejado, esa fecha no cambia, sigue siendo el mismo 3 de diciembre, 3 de enero, así sucesivamente. Otro punto es la escapada que los dos nos pegamos a viajar. Yo no le quería comentar a mis papás porque pues casi son como chapadas a la antigua, por así decirlo, como le dicen ahorita. Y nosotros nos fuimos de viaje para La Vega. En mi caso fue un poco más fácil. Ahí les cuento que ese día yo era el último día que trabajaba en la de salvavidas y yo solamente le dije a mis papás me voy a viajar y nos vemos, nos fuimos un domingo en la noche y nos vemos hasta el martes. Y así fue. Cuando nosotros llegamos, perdón, de viaje, Elisa toma la decisión de renunciar al trabajo. Ya que estaba teniendo un inconveniente con un administrador donde yo trabajaba, entonces ya era muy cansón, ya no me sentía igual, entonces preferí dejar mi trabajo y no sé. El administrador era tan, pero tan cansón, solamente se le subió el puesto a la cabeza de crear el administrador de los apartamentos. Elisa, como lo dijo ella, decidió renunciar al trabajo porque ya eso era un acoso laboral. La empresa no me dijo como te cambiamos de conjunto o algo así, no, ellos simplemente tomaron mi renuncia y ya. Elisa para ese año yo le había comentado que quería tener moto, a lo cual nosotros hicimos los papeles, fuimos a un concesionario de Acate allá en Fontibón, porque yo primero vivía allá en Fontibón con mis papás. Recordemos que en ese momento yo no tenía trabajo, aún seguía sin trabajo, pero tenía una vida crediticia excelente, así que no nos imaginamos que fuéramos a preguntar y me dieron el cupo para sacar la moto. En esa fecha que estábamos haciendo todo el volteo o estábamos haciendo los Los papeles. preparativos, los papeles o tratando de sacar la moto, a ella le aceptan el cupo, pero nosotros debíamos de viajar nuevamente, digamos, para la Magdalena, porque eran mis cumpleaños y los cumpleaños de mi abuela, ya que nosotros cumplimos en el mismo mes, pero nos separan 4 días de diferencia. Resulta que Elisa, como no estaba inscrita al Registro Único Nacional de Tránsito, nos tocó pegarnos el viaje hasta la terminal de transportes para que ella pudiera registrarse. Estando allá de viaje, me llega un mensaje de texto como a los 2 días, 3 días, pues no lo sé. Me llega un mensaje de texto donde me indican que la moto está lista para ser entregada, lo único que faltaba era la placa, así que me envían los datos de la placa y los dos contentos por allá. Sí, porque estábamos precisos de viaje y a ella le llega el mensaje de texto en el cual decía que ya podíamos reclamar la moto. Cuando volvimos a Bogotá, pues efectivamente fuimos, reclamamos la moto, pues como Jeffer sí tiene licencia para manejar, pues ya nos devolvimos en la moto para la casa de mis suegros. El cual cuando nosotros fuimos a reclamar la moto, el primer día nos dijeron que todavía no estaba preparada. Nos tocó irnos siempre lejitos porque era en la localidad de Kennedy, en el Éxito principalmente para reclamar la moto. Cuando la sacamos al otro día que fuimos nuevamente, nos entregaron los dos cascos en el concesionario, que eso fue un obsequio por el crédito de la moto, y tuvimos que irla a tanquear. Ese día sí fue un poco como nervioso, ya que yo nunca había manejado la moto con Pato y más cuando teníamos que subir los puentes yo me sentía un poco nervioso, que yo hasta creo que casi sentía que me iba a estrellar o que me iba a caer con ella. Nosotros no sé si de los nervios, de la emoción o qué, uno revisa todo, papeles y todo, y aún así la tarjeta de propiedad quedó con un error en mi apellido. Sí, Eh, allá él sí cometió un pequeño grave error, por así decirlo. Colocó mal el apellido de ella y pues no sabemos si ahorita cuando la vayamos a vender, porque la queremos vender, vaya a haber un problema al hacer el papeleo. Bueno, con la moto nosotros el primer viaje que hicimos fue en enero del 2020. Eso fue muchísimo antes de la pandemia. Pues no muchísimo, unos meses antes de la pandemia. Nosotros decidimos viajar a Villeta, fuimos a Fontibón. Bueno, Elisa llegó a Fontibón a la casa, le dijimos a mi mamá que feliz cumpleaños y ahí decidimos emprender nuestro viaje a Villeta, Cundinamarca, por parte de mi papá que allá tengo familia. yo pues no conocía,
Así que le dije a él que, pues que viajáramos, que aprovecháramos que teníamos la moto, que la disfrutáramos. Entonces fui, conocí parte de su familia. Y ese fue nuestro primer viaje en la moto cuando recién la compramos, el viaje fuera de Bogotá. Ya para ese mismo año yo pedí vacaciones ya que todavía me encontraba trabajando en el aeropuerto y nos fuimos para San Juan nuevamente en la moto porque, como les digo, yo estaba cumpliendo años al igual que mi abuela. Nos fuimos nosotros dos en la moto y mis padres se fueron en carro que ellos tenían carro en ese momento. Nosotros estando allá, bueno, disfrutamos, paseamos, ya de pronto empezó a salir en las noticias lo que ustedes ya saben de la pandemia y eso, estuvimos que como un día, 2 días, Casi tres de que nos días de que dejaran nos dejaran encerrados. encerrados. Casi no podemos devolvernos a Bogotá y casi quedamos atrapados. Llegamos de mis vacaciones aquí a Bogotá y yo entré al aeropuerto después de mis vacaciones, trabajé como 2, 3 días y ahí fue cuando decidieron que totalmente cerrar el aeropuerto. ¿Qué hicieron? Nos enviaron para la casa, no muchos corrimos la suerte de tener trabajo, yo seguía trabajando, nos hacían una reunión como cada 8 días, cada 15 días virtual, en el cual nos decían que nos iban a seguir pagando normal, pero que nos iban a pagar mensualmente. Gracias a Dios nos estaban pagando, me estaban pagando a mí y con eso pudimos sobrevivir en pandemia. Ya para el mes de agosto, septiembre, más o menos para esta temporada, pero en el año 2020, deciden reabrir de a poco el comercio y el aeropuerto, a lo cual yo vuelvo a trabajar, pero netamente con restricciones, Con todos los con protocolos. protocolos de bioseguridad por el COVID, que tapabocas, que nos tomaban la temperatura, que teníamos que usar los guantes, que teníamos que desinfectarnos, que el alcohol, que nos aplicaban alcohol o como una preparación que hacían con alcohol para echarnos en las botas y todo así fue como tan estricto, fue algo que gracias a Dios todos superamos en esa época. Yo recuerden, como les había contado anteriormente, no tenía trabajo, así que nosotros nos devolvimos para Bogotá, nos despedimos y nos veíamos únicamente por videollamada, porque como nadie podía salir en esa época. Claro, porque en ese tiempo colocaron que el pico y cédula, que las mujeres, que los hombres, que con tapabocas, que pitos, flautas. También tuve un pequeño percance familiar, tuve un disgusto con ellos, ya gracias a Dios hoy en día y en ese mismo año lo superamos en pandemia y en plena pandemia nos vinimos a vivir. Voy a notar que un cuñado falleció no por el COVID, sino tuvo un accidente de tránsito. Y nosotros nos vinimos a vivir juntos. Primero era que yo me iba a venir a vivir solo por el percance que había tenido, pero le dije a ella que no lo pensara y que nos viniéramos a vivir juntos. Para no tornar este video más largo, vamos a hacerle una segunda parte de cómo nos conocimos. Entonces nos vemos en el siguiente video para seguirles contando un poquito más de nuestra vida y cómo fue todo nuestro proceso para vivir juntos. Cómo nos adaptamos, cómo empezamos, cómo vamos. Hay muchas cositas más por contarles, pero para no hacerlos más largo, nos vemos en el siguiente, en la parte 2. Gracias, Chao. chao.